Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto que el Señor nos permita, en su infinita misericordia, que podamos escuchar su palabra en este día miércoles 1 de mayo. Vamos con el Evangelio del día. Dejémosle el espacio al Señor para que vaya transformando nuestras vidas, para que juntos podamos ir teniendo ese encuentro personal con Él a través de su palabra. Escuchemos pues y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la corta y limpia toda rama que produce fruto, para que dé más. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce muchos frutos. Pero sin mí no pueden hacer nada. El que no se quede conmigo será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arde. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que desean lo pedirán y se les concederá. Mi Padre encuentra su gloria en esto, en que ustedes produzcan muchos frutos, llegando a ser con estos mis auténticos discípulos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, este texto es maravilloso. Este texto es la primera parte del monólogo, podemos decir así, más largo de Jesús que aparece en el Evangelio, de Juan, para describir una unión íntima que Él tiene, una unión íntima con sus discípulos. Los ama y los ama hasta el extremo. Y por eso trata de adoctrinarlos, aconsejarlos y guiarlos. Jesús usa esta alegoría del Antiguo Testamento que describe al pueblo de Israel como la vid de Yahvé. Así lo describe, como la vid de Yahvé. Por eso los viñadores eran los responsables de cortar, o los que se ocupaban de los viñedos, para que crecieran muy saludables. Cuando las ramas no dan frutos, cuando las ramas no daban frutos, las cortaban y las dejaban secar en las paredes para usarlas más tarde en el fuego. Se echaban en el fuego hasta que se secaran. Jesús pone fin con esto a esta etapa de la historia en que el reino de Dios se identificaba con el pueblo judío. Cristo realmente es el tronco del que salen todas las ramas. Es decir, todos nosotros que vivimos por Él, unidos a Él. Pero también Él es la planta entera. Jesús es la planta entera, tronco y ramas juntos. Los cristianos somos realmente el cuerpo de Cristo. Jesús nos dice, Jesús
No dice la comunidad cristiana es la vid. No dice eso. Y tampoco dice y ustedes son las ramas. Sino yo soy la vid. Yo soy la vid. Permanezcan. Y esa forma de indicar pertenencia que varias veces nos lo dice el Evangelio es porque permanecer a Él es importante y que sin Él no podemos hacer nada. Por eso la importancia, pues, es que cada uno de nosotros esté vinculado a Cristo, esté vinculado a Él por la fe, la oración y el vínculo incluso de la palabra de Dios, la escucha de la palabra, la participación en la Santa Eucaristía. Cada uno debe de producir frutos porque es lo que el Evangelio nos pide. Eso es, dice, para finalizar el Evangelio, mi Padre encuentra la gloria en esto, en que ustedes produzcan frutos. Y ese producir frutos, dice, indica que son auténticos discípulos míos. Cada uno debe de dar fruto y frutos en abundancia. Preguntémonos hoy, ¿qué frutos estamos dando? Frutos de alegría, frutos de paz, frutos de amor. Realmente le estás hallando sentido a tu vida, caminando con Jesús, orando con Él, haciendo de tu vida un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Esta es la alegoría de nuestra íntima entrega, de nuestra íntima realidad con Jesús, entre Jesús con sus discípulos y entre Jesús con nosotros. Si nos dejamos amar, si nos dejamos seducir por su palabra, como buen padre hoy está aconsejando, adoctrinando a sus discípulos, enseñándoles el valor que tiene su palabra, como hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí también. Ven cómo es importante permanecer en Él y no fuera del árbol que es Cristo, porque si no nos secamos y no servimos para nada, sino solo para arder y para ser quemados. Nada podemos hacer sin Él. Sin Él no podremos hacer nada. Y esto metámoslo bien en la mente. Nada somos sin Cristo. Nuestra vida no tiene sentido si no está con Él. Al preparar a sus compañeros o a sus discípulos, Jesús también los envía a la misión y les recuerda que Él es la vida verdadera y que el Padre cuida, la vida verdadera que el Padre cuida y que cuida a su rebaño el Padre con amor, con esmero y con amor. Las ramas que producen frutos son aquellas que han aceptado la palabra de Dios, han aceptado vivir en Jesús y permanecer en Él. Del Evangelio de hoy podemos sacar 3 pequeñas conclusiones, digamos. Primero, los discípulos producen fruto cuando permanecen unidos a Jesús en el amor. Solo así, unido a Jesús en el amor, produce fruto el discípulo de Cristo. 2. Solo Jesús es la fuente de nuestra vida y no debemos buscar o apegarnos a otras fuentes que no sea Jesús. Solo es Él, el único. Tercero, la fecundidad no radica en los grandes discursos, sino en una vida de justicia y amor hacia los demás. Pidamos al Señor que nuestra reflexión personal nos ayude a preguntarnos: ¿qué me detiene a dar buen fruto?
¿Qué me está quitando la gracia para no ser auténtico discípulo del Señor? La pereza, la soledad, la tristeza, el odio, la falta de compasión. ¿Qué me está quitando la alegría de estar con Cristo y dar frutos? Que el Señor nos ayude a ser buenos testigos suyos. Le bendigo por familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo cierto de familia es que sin Él no podemos hacer nada y vamos rumbo a la perdición. Dios les bendiga, pues les quiero mucho. Bendiciones.